Ahora que ya sabemos identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente de mi sistema físico, nosotros podemos predecir el comportamiento de este sistema. Porque el control de las variables que nosotros tenemos nos permite modificar las variables independientes para que en consecuencia pues se modifique también la variable dependiente. Entonces, así podemos dar origen a diferentes causas que produzcan los efectos que nosotros deseamos. Cuando ya estudiamos bien el sistema físico que nosotros pusimos, con detalle, sabemos qué causas originan qué efectos. O sea, sabemos cómo la variable independiente modifica a la variable dependiente. En el caso, por ejemplo, del ejemplo de las pilas, nosotros sabíamos que mientras más pilas había, más brillo iba a haber en los focos por la energía que nos estaba dando. Entonces, si yo reducía las pilas, el número de pilas, también iba a reducir el brillo de los focos. De esa manera nosotros podemos predecirlo. Pero acuérdense que para poder predecir nosotros tenemos que tener muy estudiado nuestro sistema físico y que nosotros hayamos identificado bien y modificado pues las variables que están involucradas, o sea, la independiente, y también registrando pues el comportamiento de las variables dependientes. O sea que predecir no es adivinar, sino que es retomar la información que nosotros ya tenemos sobre el comportamiento de las variables que seleccionamos dependiendo de lo que vamos a estudiar, y a partir de ellas pues señalar el comportamiento del sistema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues experimentando. Ahí tengo dibujada más o menos una aeronave. Esto nada más es como ejemplo para que no tomemos los sistemas físicos como simplemente un experimento de la materia de física en la escuela. Esto se aplica en la vida diaria. Porque hacer una aeronave pues no es igual a trabajar con pilas y con foquitos, ¿no? Pero la forma de proceder es la misma, porque es un sistema físico que nosotros vamos a estudiar. Los ingenieros se basan en descubrir las relaciones causa y efecto. Por ejemplo, el constructor de las aeronaves pues dice, bueno, si yo modifico X, por ejemplo, la forma de las alas, entonces se modifica Y. Otro ejemplo sería el efecto de la resistencia del aire. Si nosotros subimos las alas, pues va cambiando la resistencia. Entonces, los sistemas físicos no nada más es para sobrellevar la materia, sino es toda la tecnología que nosotros hemos estado llevando. Y de aquí pues se forman hipótesis hasta que los científicos experimentan y ya ven si sus hipótesis son correctas o no. O sea, les suben, les bajan las alas o lo que se quiera estudiar. Las relaciones que tenemos nosotros entre las variables, por ejemplo, en el caso de la aeronave, o sea, cambiar la forma de las alas para la resistencia, pueden ser cualitativas o en otros ejemplos pueden ser también cuantitativas. En las relaciones cualitativas no es necesario medir cuánto cambiaron estas variables. Lo único que tenemos que saber nosotros es identificar si hay un aumento o una disminución en su magnitud. O sea, lo únicamente que yo observo, si yo pongo más pilas, no me importa cuántas, va a brillar más, no me importa cuánto es el brillo, es lo único que yo tengo que identificar, como su nombre lo dice, cualitativas, o sea, la cualidad que tiene. En las relaciones cuantitativas sí nos importan los números, la cantidad que hay exactamente. Necesitamos saber cuánto aumenta y cuánto disminuyen o cuánto disminuyen. Ya no es nada más observarlo, sino saber con exactitud, con números, si aumentó o disminuyó. En las relaciones cualitativas podemos observar relaciones cualitativas directas o relaciones cualitativas indirectas. Acuérdense que estas son las que no es necesario que las contemos, nada más con que observemos
que aumenta o disminuye. Aquí nosotros podemos ver que la variable independiente y la variable dependiente aumentan juntas. Eso es una relación directa. O sea que si yo aumento el número de pilas, me va a aumentar también el brillo de los focos. Que las dos aumenten. Y en la relación indirecta tengo lo contrario, que una aumente y que la otra disminuya. Un ejemplo muy común es cuando tenemos nosotros nuestro carrito de mandado. Si nosotros queremos medir la velocidad de este carrito y nuestra variable independiente es la cantidad de artículos, imagínense ustedes entonces, cuando yo le pongo muchos artículos a ese carrito, la velocidad va a ser menor. Y si yo le quito artículos a ese carrito, la velocidad va a ser mayor. Esto es una relación indirecta. Más artículos en el carrito me da menor velocidad. O al revés, menos artículos en los carritos me dan mayor velocidad. Esto es una relación indirecta. ¿Cuántos artículos? ¿Cuántos kilos de artículos? ¿Qué constante de velocidad tiene? No me interesa. ¿Por qué? Porque es una relación cualitativa. Ahora vamos con las relaciones cuantitativas, o sea, donde sí nos interesan cantidades y números, no nada más observables, sino que ahora sí, si aparecen números, yo sé que esta relación es cuantitativa. En este caso, estas relaciones se les denomina proporción. Si la proporción es directa o si la proporción es indirecta. Del mismo modo, tenemos si la variable dependiente aumenta y la variable independiente también aumenta, es una proporción directa. Y si la variable independiente disminuye y la dependiente aumenta, o viceversa, es una proporción indirecta. En las proporciones directas vimos que si aumenta una variable, ya sea la dependiente o la independiente, la otra también tiene que aumentar. Sin embargo, aumentan, como su nombre lo dice, proporcionalmente. Si la variable independiente aumenta al doble, la variable dependiente también va a aumentar al doble. Si la variable independiente aumenta al triple, la dependiente también va a aumentar al triple y así sucesivamente. Esto es una proporción directa. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, un carpintero compró 30 clavos y pagó 9 pesos. Se dio cuenta que le hacían falta más clavos y compró otros 10 y pagó 3 pesos. Tenemos que identificar nosotros entonces cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Si dice que compró 30 clavos por 9 pesos, entonces la cantidad de pesos depende de la cantidad de clavos que el carpintero compró. Entonces, la variable dependiente son los 9 pesos y la independiente son los 30 clavos. Son las que él puede modificar. Acuérdense que la variable independiente es la que la persona puede modificar. Dice que después se dio cuenta que le hacían falta más clavos y compró otros 10. Lo anoto aquí. Y pagó 3 pesos. Aquí podemos observar que en la variable dependiente disminuyó y la variable independiente también. ¿Cuánto? Pues sabemos que el 10 es la tercera parte del 30 y el 3 es la tercera parte del 9, entonces disminuyó al triple.
en ambos lados, así que sí es una proporción. ¿Una qué? Proporción directa. Ya habíamos dicho que si la variable dependiente aumenta y la independiente disminuye, o si la variable dependiente disminuye y la variable dependiente aumenta, es una proporción indirecta cuando tenemos números porque es cuantitativa. Pero si una variable aumenta el doble, la otra tiene que disminuir a la mitad. Si una aumenta el triple, tiene que disminuir a la tercera parte. De manera proporcional, doble, mitad, triple, tercera parte, etc. Igual del otro lado. Entonces, la diferencia es que una aumenta y la otra disminuye. Y siempre tiene que ser esto en proporción. El doble a la mitad, el triple a la tercera parte, etc. Ok, aquí va un ejemplo. Una familia de 5 personas compró un entero de lotería. Ganaron y a cada uno le tocaron 200 pesos. Otra familia de 10 personas también ganó y le tocó a cada uno 100 pesos. Hay que identificar entonces cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces, el dinero, o sea, los pesos que le toca a cada integrante de la familia, dependen de cuántas personas hay en esa familia. Entonces, la variable dependiente es el dinero y la independiente son las personas. En este caso, en este entero de lotería, fueron 200 pesos por persona en una familia de 5. Y aquí tenemos que 100 pesos por persona en una familia de 10. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, mientras más personas haya en la familia, pues obviamente menos dinero le va a tocar si se reparten entre todos. Aquí vemos cómo la variable dependiente disminuyó y cómo la variable independiente aumentó. ¿Cuánto? Bueno, pues 200 es el doble de 100 y 10 es el doble de 5. Así que aquí tenemos un ejemplo de proporción indirecta, donde la variable dependiente disminuyó y la variable independiente aumentó. Aquí tenemos otro tipo de relación, que es una relación indirecta, pero es cuantitativa. Y pues en lo cuantitativo siempre hay una relación, o sea que si aumenta el doble, disminuye a la mitad, o si aumenta el doble, una aumenta el doble la otra. Sin embargo, muchas veces en la vida real no es así. Una persona decidió hacer ejercicio para bajar de peso. Llevó semanalmente el registro del tiempo que hacía ejercicio y de su peso. Tenemos que en la semana 1 hizo 20 minutos de ejercicio diario y pesó 96 kilogramos. En la semana 2 hizo 40 minutos de ejercicio diario y pesó 95 kilogramos. Y en la semana 3 hizo 60 minutos de ejercicio diario y pesó 91 kilogramos. Tenemos que identificar entonces cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. El peso que tiene depende del ejercicio diario y la dieta, pero en este caso únicamente importó el ejercicio diario para que pueda disminuir. Entonces, el peso es la variable dependiente y el tiempo de ejercicio es la variable independiente. Siempre hay que identificarlo. Aquí podemos observar que de la semana 1 a la semana 2, aunque haya aumentado muchísimo y aumentó el doble los minutos,
Aquí no disminuyó el doble, sería ilógico, únicamente bajó 1 kilogramo. En la semana 3, aunque aumentó 20 minutos más, o sea que aumentó la tercera parte de este, no bajó la tercera parte de su peso inicial, sino que bajó 6 kilogramos. Bueno, entonces, si la variable independiente y la dependiente no tienen ningún tipo de proporción exacta, o sea que tengan el doble, el triple o la mitad o la tercera parte, se le llama relación indirecta inversa cuantitativa. Cuando hay números y estos números no van subiendo juntos, bajando juntos, o uno subiendo y el otro bajando proporcionalmente, es relación indirecta inversa cuantitativa. Cuando nosotros queremos estudiar a la naturaleza a través de los sistemas físicos, que son muchísimos, normalmente entonces primero tenemos que identificar las variables, o sea, la dependiente y la independiente, si estas están relacionadas, y luego tenemos que ver las relaciones, si es directa, indirecta, si es cuantitativa o cualitativa, lo podemos observar viendo números. Y por último, pues si son números, las proporciones.